La mayoría de nosotros creemos que tenemos un buen conocimiento de la historia, pero los libros de texto solo tienen cierto espacio y quienes los escriben tienen que hacer recortes. Por cada dato que aprendes en la escuela, una docena de hechos más sorprendentes se quedaron fuera. Muchos de ellos son mucho más interesantes que los que realmente llegaron al corte final. Soy Mike Estrin, esto es 25 y estos son 25 datos que la historia olvidó mencionar. 25. El asesino fantasmal. John Fleming Schrank viajó a Milwaukee para dispararle a Theodore Roosevelt. ¿Por qué? Porque supuestamente el fantasma del presidente William McKinley, quien fue asesinado, se lo dijo. Cuando Roosevelt salió de su auto, Schrank le disparó a quemarropa en el pecho. Pero la bala golpeó un discurso grueso de 50 páginas y un estuche de gafas de acero en el bolsillo de Roosevelt antes de romperle la piel. Sangrando, Roosevelt siguió adelante y dio el discurso de todos modos, diciéndole casualmente a la multitud que se necesita más que una bala para matar a un alce macho. Los doctores dejaron la bala en su pecho por el resto de su vida. Schrank fue internado en un manicomio. 24. El rebelde adolescente. Helmut Hofner tenía solo 17 años cuando los nazis lo ejecutaron por decir la verdad. Él había estado escuchando la radio de la BBC en secreto, escribiendo lo que escuchaba y pasando las transcripciones por Hamburgo. Él quería que sus vecinos leyeran una versión de la guerra que no fuera fabricada por la maquinaria de propaganda nazi. El régimen consideró esto como alta traición. En 1942, el infame Tribunal del Pueblo sentenció a muerte al adolescente, convirtiéndolo en una de las personas más jóvenes que el Estado nazi ejecutó por resistencia política. 23. El Comité de Nomenclatura. Islandia no utiliza apellidos familiares tradicionales. El apellido de un niño es simplemente el primer nombre de sus padres más son o dottir. Así que cada generación recibe un apellido completamente nuevo. Para proteger este sistema y el idioma islandés, el gobierno estableció un comité oficial de nombres en 1991. Si un nombre no podía funcionar gramaticalmente en islandés o usaba letras como C, Q o W, era rechazado. A medida que Islandia se fue conectando más con el mundo, las reglas estrictas se volvieron un gran dolor de cabeza y finalmente eliminaron el comité en 2019-22 el guardia olvidado. Todos conocen el caso Watergate, pero casi nadie sabe quién es Frank Wills. Él solo estaba haciendo sus rondas como guardia de seguridad en el complejo Watergate en 1972 cuando notó que una cerradura de puerta estaba cubierta con cinta adhesiva para que no se cerrara. Quitó la cinta. Cuando regresó y vio que la cerradura estaba nuevamente cubierta con cinta, llamó a la policía. Esa llamada telefónica expuso a 5 hombres que estaban colocando micrófonos para la campaña de reelección de Nixon, lo que provocó las investigaciones que obligaron a Nixon a renunciar. Sin embargo, Wills perdió su trabajo poco después, pasó décadas trabajando en empleos de bajos salarios y murió en el año 2000 en gran parte olvidado por la historia que ayudó a crear. 21. Robando el radar nazi. En 1942, los británicos necesitaban desesperadamente entender cómo funcionaba el radar costero alemán. Querían robar componentes de una instalación en un acantilado francés, pero un asalto por la playa era básicamente una misión suicida. ¿La solución? Lanzar paracaidistas directamente sobre ella. Durante la operación Viking, 120 hombres saltaron en paracaídas en Francia, llevando con ellos a un operador de radar de la RAF para identificar las piezas exactas que debían robar. Ten en cuenta que este tipo nunca había estado en un avión antes de esa noche. Se apoderaron del equipo, pelearon hasta llegar a la playa y escaparon con éxito por mar. 20. El pánico de Ghost Watch. En Halloween de 1992, la BBC transmitió Ghost Watch. Fue grabado exactamente como un especial de noticias en vivo, con presentadores famosos investigando una casa suburbana de Londres supuestamente embrujada por un poltergeist. La transmisión se veía tan increíblemente real que la BBC recibió casi 30.000 llamadas telefónicas de personas aterrorizadas. Técnicamente estaba catalogado como un drama, pero cualquiera que sintonizara tarde no tenía forma de saberlo. La reacción del público fue tan intensa que la BBC lo guardó bajo llave y nunca lo volvió a transmitir. 19. La solución de las avispas. Durante la mayor parte de la historia, el papel se hacía de trapos reciclados. Para el siglo XIX, la imprenta estaba en auge y el mundo literalmente se estaba quedando sin ropa vieja para fabricar papel. La situación se volvió tan grave que, según se informa, la gente incluso robaba tumbas para conseguir lino. La solución vino de un tejedor alemán llamado Friedrich Gottlob Keller. Él notó que las avispas construían nidos masticando madera hasta convertirla en pulpa y pensó que una máquina podría hacer exactamente lo mismo. Esto cambió la producción de papel a pulpa de madera barata, lo que redujo el costo de los libros lo suficiente para que la gente común finalmente pudiera comprarlos. 18. El infante de marina disfrazado.
En 1947, una mujer británica llamada Hannah Snell se cortó el cabello, se hizo llamar James Gray y se unió a la infantería de marina. Su esposo la había abandonado mientras estaba embarazada y después de que su bebé murió, ella salió a buscarlo. Se embarcó hacia la India, luchó en grandes asedios e incluso trató sus propias heridas de combate para no revelar su identidad. Cuando finalmente confesó en 1750, sorprendentemente no fue castigada. De hecho, el gobierno le otorgó una pensión. Abrió una taberna en Londres llamada The Widow in Masquerade y pasó el resto de su vida contando increíbles historias de guerra. 17. La Guerra de los Pasteles. En 1838, un pastelero francés que vivía en México vio su tienda destrozada durante un motín. Le pidió al gobierno mexicano que cubriera los daños y básicamente se burlaron de él, así que Francia declaró la guerra. Los buques de guerra franceses llegaron, bloquearon los puertos de México y bombardearon una importante fortaleza costera hasta que México finalmente aceptó pagarle al pastelero. Todo el conflicto solo duró 5 meses, pero más de 300 personas murieron por una pastelería destruida. 16. Guerra por una oreja. Si la guerra de los pasteles te parece una locura, déjame presentarte la guerra de la oreja de Jenkins. En 1731, los guardacostas españoles abordaron un barco británico en el Caribe, acusaron al capitán, Robert Jenkins, de contrabando y le cortaron la oreja. Le dijeron que se la llevara de regreso a su rey. 7 años después, Jenkins supuestamente se presentó ante el Parlamento británico y mostró su oreja cortada. El público británico perdió completamente la cabeza, lo que provocó una guerra masiva que involucró a varias naciones y se extendió por América. 15. Las cenizas secretas. Hideki Tojo dirigió Japón durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial antes de ser ejecutado por crímenes de guerra en 1948. Durante décadas, nadie supo qué pasó con sus restos. Las autoridades estadounidenses estaban aterradas de que su tumba se convirtiera en un santuario nacionalista, así que mantuvieron todo completamente clasificado. Solo supimos la verdad en 2021 cuando documentos militares desclasificados revelaron que sus cenizas fueron cargadas en un avión del ejército estadounidense y esparcidas sobre el Pacífico. El plan funcionó en su mayoría, pero aún está simbólicamente consagrado en Tokio, lo que sigue causando dolores de cabeza diplomáticos hoy en día. 14. Propinas ilegales soviéticas. Después de la revolución de 1917, la Unión Soviética decidió que las propinas eran un vestigio degradante de la era zarista. La postura oficial era que los trabajadores socialistas recibían un salario justo y no debían esperar limosnas. Desalentaban activamente las propinas y las prohibieron por completo en muchos lugares. Pero los salarios soviéticos eran notoriamente bajos y los productos siempre escaseaban. Darle dinero a alguien por debajo de la mesa solía ser la única forma confiable de obtener un buen servicio o evitar la escasez oficial. Así que la práctica en realidad nunca se detuvo. 13. La empresa fachada de la CIA. Durante la Guerra Fría, una empresa suiza llamada Crypto AG vendió dispositivos de encriptación de primera línea a más de 120 gobiernos. La propuesta era perfecta. Suiza es neutral, la ingeniería es impecable y tus secretos están a salvo. La CIA y los servicios de inteligencia de Alemania Occidental eran los verdaderos dueños de la empresa en secreto. Cada máquina que vendían permitía a los espías occidentales leer los mensajes encriptados en el mismo momento en que eran enviados. Esta enorme operación de espionaje, conocida como Rubicon, permaneció completamente oculta hasta que los periodistas la destaparon en 2012. La mortal ley del sombrero. En 1925, Turquía literalmente fue a la guerra por los sombreros. Mustafa Kemal Atatürk estaba arrastrando al país hacia la era moderna y decidió que el tradicional fez otomano tenía que desaparecer. La ley del sombrero hizo ilegal que los funcionarios públicos usaran fez y a todos los demás se les presionó fuertemente para adoptar sombreros de estilo occidental. La mayoría de la gente obedeció. Aquellos que se resistieron enfrentaron tribunales especiales y varios de ellos fueron ejecutados por oponerse a la transformación cultural del Estado. Honestamente, que te ejecuten por un sombrero es una locura, pero aún así creo que pelear una guerra por una oreja cortada es todavía más loco. ¿Qué evento histórico te hace preguntarte cómo ha sobrevivido la humanidad tanto tiempo? Déjame saber en los comentarios. Yo apuesto por la guerra de la oreja de Jenkins. 11. El impuesto ruso a la barba. Pedro el Grande quería modernizar Rusia y empezó con el vello facial. Después de recorrer Europa Occidental a finales de los 1600, entró en su propia corte y personalmente les cortó la barba a sus nobles. En 1705 lo convirtió en una ley oficial. Si querías conservar tu barba, tenías que pagar un impuesto anual según tu clase social.
Los nobles pagaban una fortuna, mientras que a los campesinos se les cobraba solo por entrar a la ciudad. Si pagabas, te daban una pequeña ficha de cobre para llevar contigo. Básicamente, un recibo que probaba que tu barba era legal. De verdad me alegra que ya no tengamos eso. No estoy en Rusia, así que supongo que nunca lo tuve. Ya sabes a lo que me refiero. 10. La semana de 10 días. En 1793, el gobierno revolucionario francés eliminó la semana de 7 días y la reemplazó por un ciclo de 10 días. Eso significaba que tenías que trabajar 9 días seguidos antes de tener un solo día libre. El objetivo no era la productividad. Solo intentaban aplastar activamente la influencia de la Iglesia Católica, eliminando los domingos. Incluso intentaron el tiempo decimal, dividiendo el día en 10 horas. A nadie le gustó, y los ciudadanos ignoraron silenciosamente el mandato hasta que Napoleón finalmente eliminó todo ese miserable sistema en 1806-9. El primer influencer. Mucho antes de las redes sociales, un alfarero británico, no Harry, llamado Josiah Wedgwood, estaba usando exactamente la misma estrategia de influencer. En la década de 1760, se dio cuenta de que la clase media emergente deseaba desesperadamente sentirse aristocrática. Así que logró poner su loza en manos de la reina Carlota y luego de inmediato renombró toda su línea como Queenswear. Abrió una elegante sala de exhibición en Londres, diseñada como un comedor de gente adinerada, para que los compradores pudieran visualizar ese estilo de vida. Incluso consiguió que Catalina la Grande fuera su clienta. Era puro bombo publicitario, siglos adelantado a su tiempo. 8. El engaño del murciélago lunar. Las noticias falsas no son nada nuevo. En agosto de 1835, el New York Sun publicó una serie enorme afirmando que un famoso astrónomo había descubierto vida en la Luna. Describieron vívidamente bosques lunares, castores bípedos y humanoides con alas de murciélago, usando suficiente jerga científica para que pareciera completamente real. Un periodista inventó todo, pero la circulación del periódico más que se duplicó. El verdadero astrónomo estaba en Sudáfrica en ese momento y no tenía idea de que estaban usando su nombre. Cuando finalmente se supo la verdad, el periódico no enfrentó ninguna consecuencia. Increíble. 7. El naufragio de Navidad. Todos saben que en 1492 Cristóbal Colón cruzó el Océano Azul, pero los libros de historia suelen omitir la parte donde él destruyó por completo su barco insignia en Navidad. En 1492, Cristóbal Colón estrelló la Santa María directamente contra el arrecife frente a la costa de la Española. La tripulación despojó el barco que se hundía de todo lo valioso y lo abandonó. Los restos del naufragio nunca se han encontrado de manera definitiva. Los investigadores pensaron que la habían encontrado en 2014, pero los materiales resultaron ser de siglos posteriores. O ya está totalmente erosionada o enterrada profundamente bajo el fondo del océano. 6. La traicionada Escapade. En junio de 1942, Kazimierz Spachowski logró una de las fugas más grandes de la historia. Él y otros 3 prisioneros de Auschwitz robaron uniformes de las SS, se subieron al auto personal del comandante y simplemente salieron por la puerta principal. Sobrevivió a la guerra, solo para ver cómo Polonia caía ante los soviéticos. En 1951, el gobierno comunista lo sentenció a 10 años de prisión por sus vínculos con el Ejército Nacional Polaco. El hombre que engañó a los nazis pasó 7 años encerrado por el mismo gobierno que afirmaba haberlo liberado. 5. La escaramuza del Schnaps. Durante la guerra austro-turca en 1788, el ejército austriaco libró una batalla masiva y mortal contra sí mismo. Todo comenzó cuando unos jinetes compraron un barril de schnapps y se negaron a compartirlo con la infantería. Se desató una pelea entre borrachos, se disparó un tiro y alguien entró en pánico, gritando que los turcos estaban atacando. Como el ejército austriaco era una mezcla caótica de diferentes etnias que hablaban distintos idiomas, la advertencia se distorsionó por completo. Las unidades empezaron a dispararse entre sí en la oscuridad. Por la mañana, miles estaban muertos y no había ni un solo soldado turco cerca de ellos. 4. El incendio de Brandy Carlos II de Navarra fue un rey del siglo XIV que pasó su vida envenenando y traicionando en la política europea, ganándose el apodo de Carlos el Malo. Pero su brutal reinado terminó de la manera más ridícula posible. Cuando cayó enfermo de parálisis, sus médicos decidieron que la mejor cura era envolverlo de pies a cabeza en lino empapado en brandy altamente inflamable. Un sirviente intentó cortar un hilo suelto de la venda con una vela encendida, y estoy seguro de que puedes imaginarte lo que pasó después. El alcohol se encendió y el rey fue quemado vivo instantáneamente en su propia cama. 3. El Papa, que no fue.
Durante aproximadamente 1000 años, los registros oficiales del Vaticano mencionaban a un hombre llamado Donis II como papa en los años 70 del siglo X. Incluso colgaron un retrato en mosaico de él en la Basílica de San Pablo en Roma. ¿El problema? Él nunca existió. Un escriba medieval leyó mal el título latino Dominus, que solo significa Señor, como si fuera un nombre propio, y accidentalmente creó un papa completamente nuevo. El error pasó completamente desapercibido hasta que un archivista del Vaticano finalmente lo descubrió en 1947-2. El asesino olvidado. El culto de Charles Manson es infame, pero la gente olvida que uno de sus seguidores en realidad intentó asesinar al presidente de Estados Unidos. En 1975, Squeaky Fromme se acercó directamente a Gerald Ford en Sacramento, apuntó con una Colt 45 y apretó el gatillo. Simplemente olvidó cargar una bala en la recámara. Más tarde afirmó que no quería matarlo, solo llamar su atención sobre la protección de los árboles de secuoya. De todos modos, recibió cadena perpetua. Lo más loco es que solo 17 días después, en San Francisco, otra mujer le disparó a Ford y falló. Él es el único presidente que ha sobrevivido a 2 intentos de asesinato en el mismo mes. Uno, el giro equivocado en Delhi. El asesinato que desató la Primera Guerra Mundial casi fracasa. Un conspirador lanzó una bomba al auto del archiduque Francisco Fernando y falló por completo. El principal asesino, Gavrilo Princip, pensó que el plan había fallado y fue a una tienda cercana a comprar algo de comer. Pero el chofer de Fernando tomó un giro equivocado, se dio cuenta del error y puso el auto en reversa, dejándolo parado justo frente a esa misma tienda. Princip salió, encontró a su objetivo sentado prácticamente a un brazo de distancia y disparó. 17 millones de personas murieron en los siguientes 4 años, todo porque un chofer se equivocó de giro. Y yo pensaba que perderme mi salida en Bayshore Boulevard era estresante. Y eso es todo. ¿Cuál de estos te sorprendió más? Déjame saber en los comentarios. Y si te gustó esto, definitivamente tienes que ver el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. 25 errores que cambiaron la historia para siempre. Cubre todo, desde errores tipográficos enormes hasta decisiones en una fracción de segundo que reescribieron por completo el mapa del mundo. Dale al botón de suscribirte y activa la campanita. Y como siempre, soy Mike Estrin. No pierdas la curiosidad, nos vemos en el próximo.